presento. Yo soy Sergio Villafañez, el profesor con el cual van ustedes a compartir en este año la cursada de Filosofía de la Educación, con algunas, porque he visto los listados, he visto que las conozco, porque el año pasado a algunas les ha tocado cursar Teología 1 o recursar en realidad, entonces ahí las he conocido, así que quiero empezar hoy justamente esta clase asincrónica, de alguna manera para presentar a grandes rasgos qué vamos a poder afrontar este año en Filosofía de la Educación y sobre todo para que también veamos un poco cuál es la fundamentación de la propuesta y a manera de romper un poco el hielo, meternos, digamos, de alguna manera en el mundo de la filosofía. Una de las dos partes justamente de esta materia, filosofía de la educación, es justamente la matriz de este espacio curricular, que es la parte de filosofía, después justamente aplicada a lo que es propio de nuestro Instituto de Formación Docente, que es la educación, y en el caso nuestro, la educación básica o, como nosotros conocemos, la educación primaria. Así que, bueno, estoy realmente muy contento por haber recibido esta invitación a compartir este espacio, así que espero que juntos podamos construirlo. La semana que viene ya tendremos directamente la presencialidad en Burbujas y nos encontraremos en vivo y en directo allí en nuestro edificio de la calle Sarmiento. Pero por ahora, este va a ser nuestro primer encuentro. Así que bienvenidas a ustedes a este, de alguna manera, espacio de aventura del conocimiento. Y para poder comenzar de alguna manera a que ustedes se vayan familiarizando con cuál va a ser el espacio que va a ocupar esta propuesta dentro del diseño curricular que tenemos en la formación docente de nuestro Instituto Superior 1801, es bueno que tengan presente, ya está cargado inclusive en nuestra plataforma del Info, la fundamentación. Pero qué bueno que es tenerla aquí delante, el texto, para que podamos de alguna manera experimentar la esencia de por qué o qué sentido tiene que este espacio curricular sea parte de su formación. Como bien ustedes lo tienen ahí enfrente suyo, nuestra diapositiva, eh, y como yo les decía recién en la presentación previa a este slide que estamos viendo ahora, la matriz de grande de este espacio es evidentemente la filosofía. Por eso es que, como bien lo dice ahí, en este caso esta propuesta, el saber filosófico, pero cuando lo ponemos dentro del nivel superior de la formación docente, se fundamenta en cuanto que a nosotros, los que somos docentes, y ustedes que se están formando para esto, de alguna manera se nos exige, tal vez más que otras profesiones, ¿no? Y sobre todo por, no se olviden, la singularidad que tiene nuestra función en el mundo y en los procesos de transformación de ese mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque trabajamos justamente con las personas, porque trabajamos justamente con el semillero de la humanidad, que son justamente quienes se están formando para un futuro. Entonces, en el caso nuestro, como bien lo dice nuestra slide de la propuesta, para nosotros es importantísimo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos evidentemente o debemos tener una decidida y una sólida formación que tiene que estar de alguna manera avalada, sustentada en aquellos contenidos que sean por un lado válidos, ¿para qué? Para que tengamos una visión antropológica, es decir, para que nosotros tengamos una mirada crítica, coherente, criteriosa sobre el hombre. Y como muy bien está subrayado en esa negrita que tiene la diapositiva, todo esto no de una manera teórica, sino evidentemente en diálogo directo con el entorno. ¿Y para qué es todo esto? Sino porque justamente nosotros, continuamente en nuestra formación filosófica, preparándonos para la docencia y después cuando ejerzamos la docencia,
Fundamentalmente, ese entorno nosotros nos hace tener continuamente referencia a él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos conocer ese entorno, lo podamos asumir, lo podamos promover, llevando de qué manera sí a quienes son nuestros hombres, mujeres, niños y niñas que están a nuestro cargo, que son a quienes estamos educando, a ser plena y verdaderamente persona. Y para esto, ¿cómo lo hacemos? Es una manera de que nosotros tenemos de recuperar, digamos, el significado y nuestra propia vocación, la vocación de la escuela y la vocación de la educación. Y acá, el subrayado final, si ustedes lo pueden apreciar, lo están leyendo, por eso quiero hacerlo textual, como lo coloqué en la propuesta que presenté este año en la escuela, ¿no? En el instituto, es en esta dirección de lo que veníamos hablando, todo proceso de formación, fíjense, ¿no? Todo proceso de formación debe colocar a ustedes, que son las estudiantes, ¿no? En una búsqueda antropológica y axiológica. ¿Qué significa esto? Que en nuestro proceso de formación tenemos que estar, primero, siempre orientados al hombre, a qué mujer, a quién estamos formando, y la palabra axiológico significa los valores. La axiología es la escala de valores. Es decir, que nosotros toda nuestra formación va a estar totalmente orientada a buscar la integralidad de esa persona que estamos formando en torno a sus valores. ¿Y por qué? Por algo que está ahí excelentemente subrayado con la negrita. Por la verdad, por el valor supremo de la verdad. No por lo que diga tal o cual opinión, tal o cual texto o cual autor, sino por la verdad. Y ante el reto de conocer y comprender esto, ¿no? Tenemos que tener en cuenta la capacidad que tengamos de poder discurrir, es decir, discernir, ¿no? De cuestionar algo fundamental en la filosofía, cuestionar, es decir, ¿qué me dice esto que tengo delante mío en este entorno? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué me dice a mí en mi crianza? ¿Qué me dice a mí en mi forma de ser? ¿Qué me dice a mí en la forma de mirar las cosas? Y como bien subraya la parte final, no solamente poder discernir, poder cuestionar y cuestionarme, sino también justificar, es decir, dar razones sistemática y racionalmente de lo que pensamos. Esto es tan importante porque habla justamente de la madurez del conocimiento, es decir, habla de que nosotros vamos a poder formar a otros si primero fuimos capaces de hacer esa búsqueda de la verdad para el hombre y sus valores, si somos capaces de aceptar el reto de conocer y comprender, la capacidad de discernir lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y cuestionar, es decir, que me diga algo esto que tengo delante mío o aquello que puedo actuar. Y por último, que me sirva para fundamentar racionalmente lo que yo pienso y lo que le estoy compartiendo a aquellos que se están formando, en el caso mío como ustedes, y ustedes con aquellos niños, niñas que les toque justamente formar. Y ahora sí, tal cual como les había prometido, vamos a desembarcar directamente en el esquema de lo que es el universo de la filosofía. Es decir, vamos a ver dónde comienza el saber filosófico, dónde, con quién, a qué se dedica, con qué herramienta el hombre de toda la vida empezó a filosofar y qué ramas tiene la filosofía que justamente nos ayudan a estudiar, a acceder a ese conocimiento. Que nosotros, en el caso de este año, vamos a hacer toda esa aplicación directamente al mundo de la educación. Pero que es muy importante que en realidad primero nos cuestionemos nosotros sobre qué es lo que conocemos, cómo lo conocemos, con qué metodología, cómo accedemos al conocimiento, cuáles son de alguna manera las ramas según lo que estemos cuestionando
que nos permiten acceder a tener mejor diálogo con el entorno, y en ese entorno para nosotros es indispensable la educación. Entonces, como bien aparece en nuestra diapositiva, vamos a hacer un ingreso, juntos caminando, yo voy a ir explicando parte por parte, al universo de la filosofía. Vamos a empezar nada más y nada menos que por el protagonista. Y el protagonista es la humanidad, es el hombre, es la mujer. Y aparece este verbo que es sagradísimo. La filosofía estudia fundamentalmente el hombre, la humanidad que cuestiona. ¿Y qué cuestiona, evidentemente, el hombre? Desde que incluso nace, desde el momento incluso que tiene su primer reflejo, aunque ni siquiera sabe hablar. Cuestiona el ser, cuestiona lo que es. O sea, cuestiona aquello que evidentemente es distinto a él. Entonces esto es fundamental. El verbo más importante que existe en la filosofía es cuestionar. Es decir, reaccionar frente a algo. ¿Y qué es lo primero que el hombre, aunque inclusive tuviera una discapacidad severa, motora, una discapacidad severa en su forma de, digamos, de capacidad cognitiva, sí o sí el hombre en su ser mismo cuestiona justamente eso, lo que es el ser. Ya cuando el chico, evidentemente, sale de un vientre materno y ante ese nuevo ambiente que puede ser lo que lo rodea, puede llorar, puede reaccionar térmicamente, eso es cuestionar, es reaccionar frente a algo. Y bueno, y en ese cuestionar frente al ser, cuando ese hombre, esa mujer, según la filosofía, cuestiona el ser, y ese ser es lo absoluto, es decir, es algo que lo supera, que es más grande que nosotros, la filosofía a esa rama le llama teología. Por eso de teos, logos. Es decir, ¿por qué? Porque lo absoluto le llama a Dios. Entonces ahí está teos, logos. Cuando el hombre cuestiona algo que es absoluto a él, eso se llama, esa rama de la filosofía se llama teología, que en general nosotros la tenemos muy emparentada con todas las religiones. Cuando ese ser cuestiona a sí mismo, cuando el hombre se cuestiona ya no lo absoluto, lo que lo supera, sino se cuestiona a sí mismo como hombre, como especie, la rama que estudia cuando el hombre, la humanidad, se cuestiona a sí misma, la filosofía para eso coloca la rama llamada de la antropos logos, la antropología. O sea, la antropología que ustedes habrán escuchado y que la habrán visto recién, la pusimos inclusive entre las partes que conformaban la fundamentación de la propuesta, ¿no? Justamente la antropología es el estudio filosófico del hombre, o sea, el estudio del ser hombre. No me refiero a ser hombre en cuanto a género, sino en cuanto a humanidad. Ahora bien, sigamos un pasito más. Cuando ese hombre está cuestionando el ser, y para eso, evidentemente, la filosofía inventó un método, una manera con que el hombre cuestiona el ser sistemáticamente. Y ahí, digamos, nació un método que algunas capaz que, si recuerdan su secundaria, tal vez hasta podrán ver que capaz han tenido hasta una materia llamada lógica. La lógica es la manera sistemática con que un hombre se propone cuestionar. Hay lógica para la matemática, hay lógica para la práctica de un deporte, hay lógica inclusive para cuando uno tiene que afrontar los sentimientos, ¿no? Y vieron que ustedes, si pueden apreciar ahí arriba, en la parte superior de cuestiona, aparece, así como acá aparece el método y aparece cuál es la rama de la filosofía que lo estudia, que es la lógica, vieron que arriba dice
el hombre cuestiona y tiene una herramienta para eso. Esa herramienta se llama conocimiento. Y para esa rama llamada conocimiento existe justamente una parte de la filosofía que lo estudia, que es la nociología. Algunos hasta le llaman teoría del conocimiento. Es decir, ¿qué es la nociología? Gnosis significa justamente conocimiento. Logos, estudio. El estudio del conocimiento. La teoría del conocimiento. Es decir, que ese hombre, ¿con qué cuestiona lo que le pasa? Con una herramienta, el conocimiento. Y inclusive la filosofía tiene una rama exclusiva que estudia el conocimiento, que es la nociología. Ahora bien, miren qué interesante. Damos un paso más. Decíamos que este hombre, cuando esta humanidad, cuando se cuestiona en su ser a sí mismo, a su propia especie, es la antropología. Pero cuando para cuestionarse a sí mismo utiliza una escala de valores, la filosofía tiene una rama exclusiva que se dedica a ver cómo el hombre utiliza una escala de valores para poder cuestionarse a sí mismo. Algo que ustedes lo han escuchado miles de veces desde un noticiero hasta lo han visto en las profesiones, la ética. Y miren, vamos a dar un paso más. Si a esa ética yo le coloco, y esa escala de valores, que no solamente cuestione mi humanidad según escala, sino que cuestione mi forma de vida, ahí aparece una rama subsidiaria de la ética, la moral. Muchas personas usan como sinónimo ética de moral. Sin embargo, la ética es cuando el hombre cuestiona con una escala de principios, de valores, su ser humano. Y cuando cuestiona cómo vive, esa rama o esa subrama de la filosofía se llama moral. Pero damos un paso más, que este año lo vamos a estudiar mucho en filosofía de educación, tal vez sea la segunda y última parte del año. Si yo cuestionara como ser humano, con una escala de valores, mi forma de vida, pero mi forma de vida profesional, por ejemplo, como docente, para eso existe una rama que se llama deontólogos, deontología. ¿Qué es la deontología? Es aplicarle la ética, es decir, los valores, a mi forma de vida moral, pero mi forma de vida profesional. ¿Vieron cuando ustedes, seguramente alguna vez escucharon, los médicos tienen, ¿no?, un juramento hipocrático? Bueno, el juramento hipocrático es ese código que dice qué cosas están bien y qué cosas no están bien cuando yo como médico ejerzo mi profesión. Esa es la deontología de un médico, el juramento hipocrático. Nosotros, los educadores, los docentes, tenemos una serie de normas, de pautas que nos, que nos van marcando cómo es nuestra forma ética y moral de ser docentes. Esa es nuestra deontología y la vamos a ver claramente este año. Pero demos un pasito más. Hay una rama que se dedica exclusivamente, tal vez sea la rama más antigua de la filosofía, la que se dedica solamente a poder ver cómo el hombre cuestiona el ser. Cuestiona todo lo que es, todo lo que existe y lo que no existe. Es la metafísica. Meta significa, en griego, metos, lo que está más allá. Physis es lo que se puede tocar. Quiere decir que de alguna manera la metafísica es lo que cuestiona lo que está más allá de lo que puedo tocar. El ser como tal no se puede tocar, es la existencia. Entonces, ¿qué hace la metafísica? Es lo que cuestiona
por qué existe la muerte, por qué existe la vida, por qué la existencia humana. O sea, esas grandes preguntas que tenemos en la humanidad, a eso se dedica la metafísica. Algunos llegan a decir, la metafísica cuestiona los primeros principios y las últimas verdades. Fíjense esto, anótenlo, porque más de una vez lo habrán sentido y si no, si se lo escuchan hoy por primera vez, no se va a olvidar nunca más. La metafísica es la rama de la filosofía, tal vez sea la rama madre que cuestiona todo lo que existe y lo que no existe. Pero de lo que existe, cuestiona los primeros principios y las últimas verdades. Y ahora, para ir culminando y no apabullarlas más con tantas cosas por el día de hoy, hay una rama que es cuando, y esto tiene que ver mucho la ciencia, cuando la humanidad comenzó a cuestionar el ser de la naturaleza, es decir, el por qué existen los fenómenos físicos, el por qué existe la cosmología, el por qué existe todas las preguntas propias que se hace la ciencia. Y para esa rama, la filosofía justamente colocó la cosmología. Estas son las preguntas que se hace la física, la matemática, ¿no? Son las preguntas propias de la naturaleza respecto a los fenómenos de la ciencia, ¿no? Esta es la cosmología. Y cerramos con la rama de la filosofía con algo que a usted le va a llamar la atención porque tal vez mucha gente no la haya tenido en cuenta por muchos años, sí en la antigüedad, pero ahora está medio que puede confundirse con cuestiones que tienen que ver con cosas más superficiales. Pero uno de los valores que el hombre ha tenido que cuestionar es la belleza. Que la belleza en filosofía no tiene que ver con lo lindo o lo feo. La belleza es una de las cualidades que tiene el ser. Es decir, la existencia de las cosas sí o sí es bella. Algo que existe en sí mismo es bello para los filósofos. ¿Qué quiere decir que es bello? Que algo por existir no tiene imperfección. Y la rama que se dedica a cuestionar el valor de la belleza, de lo que no tiene imperfección, por ejemplo, en la teología que vimos ya de lo absoluto, hay una belleza de Dios, pero no porque Dios sea lindo, por ejemplo, porque la belleza apela a ver todas aquellas cosas que hacen que algo que existe sea perfecto. Por ejemplo, si algo es infinito, matemáticamente, para la filosofía es bello, quiere decir que es perfecto. Lo infinito es perfecto. ¿Por qué? Porque no tiene principio y no tiene fin. La unidad, el número uno y todo lo que es unidad en la filosofía es perfecto, porque la unidad no tiene división. Es en sí misma el ser. Por eso que se dice que Dios, lo absoluto, es único. Bueno, la rama que estudia desde el tiempo de los griegos el valor de la belleza, es decir, de lo que es perfecto, repito, no de lo que es lindo, de lo que es perfecto, es la rama de la estética. De ahí que en realidad cuando alguien quiere hablar de algo lindo o que le llamamos bello en el mundo nuestro, le llamamos justamente a esto es estético. Lo estético tiene que ver aquello que no tiene fallas, que no tiene imperfecciones, que es perfecto o que tiende a la perfección. Por ejemplo, la verdad es bella, porque supone que si eso es verdad, quiere decir que no contempla la corrupción, la mentira. El bien es bello, porque la bondad es bella, no porque sea linda, sino porque tiene ausencia de mal. Miren cómo todas estas ramas, lo que ustedes están viendo en ese color como más naranja,
metafísica, teología, cosmología, estética, lógica, antropología, ética, moral, deontología y nociología, todas estas son el universo de la filosofía. No es que vamos a analizar todas estas ramas. Yo quería que tuviéramos hoy, en este primer encuentro, que vean todo el mundo que abarca cuando un hombre, una mujer, cuestiona su ser, lo absoluto y el entorno que lo rodea. Todo esto se pone en juego. Bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros este año? Vamos a ver qué de este cuestionamiento se aplica a la educación. ¿Cuáles las preguntas últimas que uno se hace en educación? ¿Hay una metafísica de la educación? Nosotros acá, que estamos en una educación religiosa, en un colegio como un instituto como el María Auxiliadora, ¿cuál es la teología que un docente católico o cristiano o creyente puede tener? ¿Cómo es la herramienta del conocimiento en educación? ¿Cómo es conocer en educación y cómo es hacer conocer a otros en educación? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer con sus futuros alumnas y alumnos? ¿Cómo es la antropología educativa? ¿Hay un modelo de educar al hombre como especie? ¿Cómo es el método? ¿Qué lógica hay para el aprendizaje de la matemática, de las ciencias, del arte, de la parte deportiva? ¿Qué ética es la que rige la educación? ¿Hay una forma de vida, una moral educativa? Sí, no. ¿Hubo problemas con esto en la antigüedad o ahora? ¿Cuál es nuestra deontología profesional como educadores, como docentes? Y por último, ¿cuáles son esos valores, por ejemplo, la verdad, que hacen que la educación, como finalidad de poder llevar al hombre a ser mejor persona, es algo bello? Todas estas preguntas se las dejo para que la semana que viene, que vamos a tener nuestro primer presencial, las tengan en cuenta. Bueno, hemos llegado al final de esta primera exposición, de alguna manera que les he hecho de esta presentación en esta clase asincrónica que nos ayuda a que podamos orientarnos. Estoy muy ansioso porque podamos conocernos en forma presencial la semana que viene. Por favor, tengan presente todo lo que charlamos, sobre todo ahora, no para que se vayan con todas las ramas de la filosofía solamente, sino para que estas últimas preguntitas que hicimos o que yo les hacía hoy cuando vieron todo ese universo de la filosofía, de alguna manera nos sirva para que la semana que viene empecemos a construir esta aventura del conocimiento. Bueno, que tengan muy buena semana. Por mi parte también les deseo, ya que estamos en tiempo pascual, unas felices Pascuas y estoy, repito, muy deseosos de poder conocerlas la semana que viene en nuestro primer presencial. Que tengan buena semana. Mucho gusto, Sergio.